Vamos a estudiar cómo se manipulan los datos en coma flotante MIPS 32 y cuáles son las operaciones básicas que se pueden realizar con ellos. En MIPS 32 los datos en coma flotante se representan según el estándar YQubo 754 y la arquitectura da soporte a las dos precisiones básicas, la precisión simple de 32 bits y la precisión doble de 64. Para ello se cuenta con el coprocesador 1 específicamente dedicado al tratamiento de datos en coma flotante. Para procesar datos en coma flotante, el coprocesador 1 cuenta con circuitería capaz de realizar sumas, restas, productos y divisiones, así como otras operaciones como raíces cuadradas, cambio de signo u obtención del valor absoluto de un dato. También existe la posibilidad de realizar comparaciones de datos en coma flotante que pueden estar seguidas de ramificaciones y de operaciones cuyo resultado dependa de dichas comparaciones. La circuitería de procesamiento de datos en coma flotante también permite realizar conversiones entre datos de precisión simple, datos de precisión doble y datos de tipo entero. El coprocesador 1 dispone de un banco de registros de 32 bits de ancho para datos y también puede contar con hasta 32 registros de control. Cuando se manejan datos de precisión simple, el banco de registros es percibido como un conjunto de 32 registros, cada uno de los cuales tiene 32 bits de ancho. Para utilizarlos como operandos, dichos registros se nombran como $F0, $F1, $F2 y así hasta $F31. Todos los registros son modificables y no hay ninguno con un valor fijo. Si se manejan datos de precisión doble, el banco de registros es percibido como un conjunto de 16 registros, cada uno de los cuales tiene 64 bits de anchura. Estos registros de doble ancho se consiguen emparejando los registros de 2 en 2, de forma que el primer registro de 64 bits está formado por el par $F0, $F1, el segundo por el par $F2, $F3 y así sucesivamente, hasta el último par formado por los registros $F30 y $F31. Al utilizar un registro de anchura doble como operando en una instrucción, se le dará el nombre del registro par, es decir, los registros de precisión doble se denominarán $F0, $F2, $F4 y así sucesivamente hasta el último que es $F30. Para distinguir cuándo los operandos de una instrucción son registros de precisión simple o doble, se emplea un sufijo en el mnemotécnico de la instrucción. Cuando los operandos estén representados en precisión simple, el mnemotécnico terminará con el sufijo .s, mientras que en el caso de la precisión doble, el sufijo del mnemotécnico será .d. En las versiones de la arquitectura anteriores a la Release 6 existe la posibilidad de realizar operaciones en las que cada operando está en realidad formado por dos operandos de precisión simple contenidos en un par de registros consecutivos. Así, al ejecutar la instrucción, se obtienen simultáneamente dos resultados representados en precisión simple. En estos casos, el sufijo es ps, que significa paired single, haciendo referencia a que cada operando es un par de registros simples. Al igual que para los registros de propósito general, existe un convenio que indica el uso que se le da a cada uno de los registros de coma flotante. Así, los registros F0 y F1 sirven para que las subrutinas graben en ellos el valor de retorno, mientras que sus argumentos se les pasarán en los registros desde el F12 hasta el F15. Por su parte, los registros desde F2 hasta F11, más los registros desde F16 hasta F19, se usan para mantener datos temporales. Los registros desde F20 hasta el F31 se utilizan para mantener copias de las variables de memoria. Vamos a analizar cómo se realizan las operaciones básicas con datos en coma flotante de precisión simple. Como tienen 32 bits de ancho, reservaremos espacio para una variable de este tipo sin darle valor inicial mediante la directiva .space4, y si queremos darle un valor inicial lo haremos con la directiva .float. Para cargar una variable de 32 bits de memoria sobre un registro de coma flotante, podemos usar la instrucción LWC1, que significa Load Word to Coprocessor 1, pero normalmente se emplea la pseudoinstrucción L.S, cuyo mnemotécnico es más fácil de recordar. Para datos representados con precisión doble, reservaríamos espacio para una variable sin valor inicial con .space8 y si queremos darle valor inicial usaremos .double. Para cargar un dato desde memoria se usará la instrucción LDC1 o se empleará la pseudoinstrucción L.D. La suma, la resta, el producto y la división de datos en coma flotante de precisión simple se efectúan mediante las instrucciones add.s, sub.s, mul.s y diff.s respectivamente.
En este caso, el resultado siempre será un número en precisión simple. Es necesario recordar que la división de números en coma flotante solo produce cociente y no produce resto. La instrucción abs.s calcula el valor absoluto de un número, mientras que neg.s sirve para cambiar un dato de signo y sqrt.s calcula la raíz cuadrada de un dato. En todo caso, para almacenar un dato en precisión simple, usaremos la instrucción swc1, que significa Store Word from Coprocessor 1, o bien la pseudoinstrucción s.s, cuyo mnemotécnico es más fácil de recordar. En el caso de los datos en precisión doble, el sufijo sería siempre .d. La instrucción que almacena un dato de precisión doble en memoria es sdc1. Existen múltiples instrucciones que permiten copiar el contenido de un registro de coma flotante en otro, todas ellas con un mnemotécnico que comienza por move. Las más sencillas son move.s, que copia un registro en otro, y move.d, que copia una pareja de registros en otra. Ambas tienen dos operandos. Otras instrucciones copian condicionalmente el contenido de un registro de coma flotante en otro dependiendo del valor de un tercer registro o dependiendo del valor de un flag del coprocesador. No las analizaremos por el momento. También es posible copiar registros entre bancos diferentes. Para copiar el contenido de un registro de coma flotante en un registro de propósito general, contamos con la instrucción mfc1, que significa Move from Coprocessor 1. Y si lo que queremos es copiar el contenido de un registro de propósito general en un registro de coma flotante, usaremos mtc1, Move to Coprocessor 1. En ambos casos, el operando que aparece en primer lugar es el registro de propósito general y el que aparece en segundo lugar es el registro de coma flotante. No hay instrucciones de máquina para datos en coma flotante que admitan operandos inmediatos. Entonces, para cargar un valor constante en un registro de coma flotante, habrá que recurrir a otras opciones. Una posibilidad es averiguar la representación de la constante en IE754 de precisión simple, ponerla en notación compacta hexadecimal y cargarla en un registro de propósito general con LI, tras lo cual se podrá copiar en un registro de coma flotante con MTC1. Para datos en precisión doble habrá que cargar las dos mitades de la constante en sendos registros de propósito general y ejecutar MTC1 dos veces para cargar la pareja de registros de coma flotante. Otra posibilidad es definir una variable en memoria con un valor inicial mediante la directiva .float para precisión simple o .double para precisión doble, lo que haría entonces disponible la constante para cargarla en un registro con L.S o L.D y utilizarla en instrucciones posteriores. Hay ensambladores que cuentan con una pseudoinstrucción llamada LI.S para cargar una constante en precisión simple en un registro de coma flotante. Para constantes representadas en precisión doble se usaría la pseudoinstrucción LI.D. Las expresiones aritméticas en coma flotante se pueden evaluar mediante el modelo de denotación polaca inversa con la ayuda de una pila, igual que en el caso de los enteros. Pero como hay muchos registros, se sustituirá la pila total o parcialmente por registros de coma flotante. Por convenio, los más adecuados para ellos son los registros temporales F4 a F11 y F16 a F19, que se suelen usar para mantener los datos intermedios generados precisamente en la evaluación de expresiones. También por convenio, las variables de memoria se cargan en los registros seguros F20 a F31, pensados para mantener copias de las variables de larga duración. No debe olvidarse que el resultado final de la evaluación de la expresión debe ser grabado en la variable de memoria mediante s.s. Para precisión doble solo cambiaría el sufijo de las instrucciones, que sería .d, y además sería preciso tener en cuenta que los operandos de las instrucciones deben nombrarse siempre como registros con índice par. Las instrucciones de coma flotante generan excepciones si hay desbordamiento u otras situaciones no deseadas. En ciertos casos, como resultado, se puede producir un NaN que luego se propagará a través de las instrucciones que lo utilicen, indicando que el resultado obtenido es incorrecto.